Contabilidad financiera y regulación contable financiera, presentada por el equipo de científicos Álvaro Lucía Castellón Hurtado y Quirito Ramos Acosta, proyecto de aula de cultura contable, Universidad de Antioquia. ¿Qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera es un sistema contable utilizado para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, es decir, esta información se expresa en cantidades. La información es referente a las transacciones económicas que realiza el ente y o cualquier otro tipo de información que afecte económicamente la organización. ¿Cuál es el objetivo básico de la contabilidad financiera? El objetivo básico de la contabilidad financiera es suministrar información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de información nos suministra la contabilidad financiera? La contabilidad financiera nos suministra información referente a el estado del patrimonio del ente y su evolución en el tiempo, los bienes de propiedad de terceros y ciertas contingencias. Podemos decir que la contabilidad financiera refleja el estado económico del ente. Decisiones se pueden tomar con la información que nos brinda la contabilidad financiera. Con este tipo de información podemos tomar decisiones referentes a si se suministran o no recursos al ente económico, como por ejemplo, comprar, vender o mantener el patrimonio, comprar materias primas a contado o a crédito, aprobar o rechazar el requerimiento de compra de los clientes a crédito, adquirir o pagar créditos y otras formas de crédito. Usuarios de la información contable financiera. Existen varios usuarios de esta información, pero diré los principales. Como primero tenemos la gerencia. La gerencia, aquí está lo que es dueños, gerentes, administradores. Estos lo necesitan para la toma de decisiones interna de la empresa. Están los inversionistas potenciales y actuales. Los potenciales son los que decidirán invertir en esta empresa y los actuales son los que ya tienen inversiones en esta empresa. Estos necesitan esta información para ver si la empresa es viable o no invertir en ella. También está lo que es los clientes. Los clientes necesitan esta información para ver si los productos o mercancías que están vendiendo ahí son totalmente certificados. También está lo que es los acreedores y prestamistas. Estos necesitan para ver si es rentable o la forma de pago de esta empresa. Están los empleados. En los empleados entraría lo que es el sindicato. Estos necesitan la información para saber su estabilidad en la empresa. Seguido está lo que es el gobierno. El gobierno necesita esta información para el cobro del impuesto y la regulación de actividades económicas. Y por último estaría el público en general, que son cualquiera que necesite o requiera de esa información. ¿Qué es la información contable financiera? La información contable financiera es información que suministra la contabilidad y que permite a la empresa la identificación de ciertos hechos económicos. Esta información es indispensable para la empresa, dado que en esta es que se basan los administradores, la gerencia y demás personas interesadas para tomar decisiones. ¿Cuáles son los principales elementos de la información financiera? La información financiera la podemos dividir sus elementos en tres aspectos básicos. Son situación patrimonial, evolución patrimonial y evolución financiera. Los elementos que encontramos dentro de la situación patrimonial son los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son los recursos económicos de la entidad, es decir, el dinero, las materias primas, los inmuebles, las patentes, etc. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa, como por ejemplo la entrega de bienes, en el caso de que le hayan pagado una mercancía por anticipado, prestar servicios, incluso permitir el uso de sus bienes en caso de que la empresa haya cobrado un alquiler por anticipado. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, la diferencia entre los bienes que posee la empresa y las deudas que tiene. Los elementos que encontramos
dentro de la evolución patrimonial son los aportes de los propietarios, los resultados del periodo y las variaciones puramente cualitativas. ¿Qué son los aportes de los propietarios? Son los aportes que se realizan ya sea en dinero o en especie, como por ejemplo si un propietario aporta maquinarias, inmuebles o otro tipo de bienes. ¿Qué son los resultados del periodo? Se da por la interacción entre ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. ¿Qué son los ingresos? Es el aumento de los activos y la disminución de los pasivos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son los costos incurridos para obtener ingresos. Las ganancias generan un incremento del patrimonio, por ejemplo las donaciones de terceros, las variaciones positivas en los precios de los bienes poseídos o productos que se venden. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas son la reducción del patrimonio, por ejemplo la generación de un incendio ocasionaría pérdidas dado que los activos se reducen. La obsolescencia de maquinaria, los cambios en los gastos, los cambios en los gustos de los consumidores, etc. Las variaciones puramente cualitativas son las operaciones que no alteran las cuantías del patrimonio. Por ejemplo, la colocación del dinero en un depósito a término fijo, la refinanciación de una deuda, las compras de materias primas a crédito, el pago en efectivo a un proveedor, etc. Dentro de la evolución financiera encontramos los elementos como los recursos financieros, que son las fuentes que utiliza la empresa para financiarse. Por ejemplo, los créditos, los préstamos, las emisiones de deuda, el dinero en efectivo o los depósitos en entidades financieras, o también podría ser la teneduría de acciones. Estos recursos son utilizados para adquirir o invertir en activos. Los recursos financieros los podemos clasificar en dos tipos, que son recursos financieros de origen, los cuales se dan cuando los recursos financieros se incrementan, o los recursos financieros de aplicación, que se dan cuando los recursos financieros disminuyen. Los estados financieros cuya preparación y presentación les corresponde a los administradores del ente económico. Son el medio principal para la presentación de información contable para las personas que no tienen acceso a los estados contables del ente. Estos estados financieros tienen que estar regulados por la NIF, Norma Internacional de Información Financiera, los cuales deben contener consideraciones generales, unicidad, grupo económico, información por actividades, líneas o áreas geográficas, información comparativa y información proyectada. También, la más importante, información que pueda compararse con las demás empresas. ¿Qué es la teneduría de libros? No debemos confundir la contabilidad con la teneduría de libros, dado que la teneduría de libros solo trata de los aspectos y mecanismos para registrar la información, por ejemplo, la captación de datos, anotación en las 150, acumulación, clasificación y agrupamiento de las cuentas. Muchas personas llaman a los sistemas en los que registran su información contable software de contabilidad, lo cual es errado, dado que estos sistemas solo son software de teneduría de libros, pues en ellos solo se incurre al registro. En la contabilidad existen libros que son indispensables para la empresa, como lo son el libro diario, el libro mayor y balances, el libro de inventarios y el libro de compras y ventas. ¿Qué es el libro diario? Es el libro de primera entrada en el que se registran de forma cronológica todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa. ¿Qué es el libro mayor y balances? Es el libro que resume las operaciones efectuadas durante un mes. En este libro se evidencia cada uno de los movimientos de las cuentas débito y crédito que afectaron a cada una de las cuentas. ¿Qué es el libro de inventarios? Este libro muestra la relación detallada de todos los bienes que posee la empresa, es decir, los activos y los pasivos.
¿Qué es el libro de compras y ventas? Es el libro en el que se registran cronológicamente todas las actividades de compra y venta. Este debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Además, este libro es obligatorio para las personas que son contribuyentes de impuestos al valor agregado, es decir, el IVA. Las empresas también tienen otros libros denominados libros auxiliares, como lo son el libro de caja, el diario auxiliar de ventas, el diario de cuentas corrientes, los documentos a pagar, los bancos, entre otros. Historia de principios de la contabilidad generalmente aceptada en Estados Unidos. Se remonta a 1933, cuando se hace pública el intercambio de correspondencia entre Instituto Americano de Contadores y la Bolsa de Nueva York. En esto se notan grandes referencias del PCGA, principio de contabilidad generalmente aceptados. La experiencia estadounidense incluye cambios en el ente emisor, de allí sale el PSGA y la separación de las emisiones de los aplicables al sector gubernamental. La historia está dividida en dos etapas. La primera etapa del AICPA, Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, que durante 34 años los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron sancionados a través de una organización internacional de contadores. El AICPA, Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, a través de CAP, Comisión de Procesos Contables, y APB, Junta de Principios Contables, y en la segunda etapa, el sistema actual. En el proceso actual, la sanción del NCP le intervienen los siguientes entes: la FAP, Fundación Contable, las FAS, Junta de Normas Contables, la FASAP, Consejo Asesor de Normas Contables, y el GAS, Junta de Normas Contables Gubernamentales. Bueno, nosotros somos el grupo Los Científicos, Cultura Contable. Muchas gracias, profesor, alumnos. Nos vemos.